Muy bien, amados, comenzamos a hablar del Espíritu Santo. Y el sábado anterior estuvimos hablando de algunos aspectos de la personalidad del Espíritu Santo. ¿Cuál era la personalidad? ¿Cómo era el Espíritu Santo? Y pudimos ver que el Espíritu Santo efectivamente a la luz de la Biblia es una persona divina, teniendo las mismas características de Dios el Padre y Dios el Hijo. Así que el día de hoy vamos a hablar de la obra del Espíritu Santo. Vamos a ver 4 aspectos de la obra del Espíritu Santo. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida? Y recuerden, y quiero que esto se les quede grabado, todo lo que está en la Biblia fue revelado para nosotros. Y hay misterios en la Biblia, o más bien, no hay misterios en la Biblia que Dios no quiso revelar porque a Él le pareció que no eran importantes para nuestra salvación. Lo que está en la Biblia es para nuestra salvación. Lo que se muestra del Espíritu Santo es para nuestra salvación, no es para nada más. Recordemos que Dios, muchos teólogos tratan de meter a Dios como en un tubo de ensayo, en una probeta, y tratar de investigar y tratar de hallar quién es Dios y explicarlo. Pero realmente lo único que nosotros necesitamos es conocer cuál es la obra de Dios en nuestra vida, en el plan de salvación. El resto tendremos una eternidad para conocerlo. Pero mientras estemos en este mundo, lo único que usted y yo necesitamos es conocer cuál es la obra de Dios en nosotros. Y en este caso hablaremos de la obra del Espíritu Santo. Así que acompáñenme a Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versículos 16 y 17. Juan 14, 16 y 17. Cuando Jesús está hablando allí con los discípulos y les va a hacer la promesa del Espíritu Santo, Jesús dice lo siguiente: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis porque vive con vosotros y estará en vosotros. En otras palabras, el Espíritu Santo ya moraba con los discípulos, aunque no había comenzado su ministerio. Y vivía con los discípulos y los guiaba, porque el Espíritu Santo, aunque no había comenzado su ministerio, porque tenía que esperar a que Jesús se fuera, pero él iba a empezar su ministerio. Y Jesús les dice a los discípulos que el Espíritu Santo ya estaba con ellos guiándolos y que iba a estar de otra manera, como comenzó en el libro de Hechos. Además, el Espíritu Santo, dice Dios en 2 de Pedro 1:21, quiero que me acompañen allí. 2 de Pedro está casi al final de la Biblia. Las últimas cartas antes de Apocalipsis, antes de Judas. Por allí está antes de las 3 cartas de Juan. Allí está Pedro, la primera y la segunda. Nosotros vamos a ir a 2 de Pedro capítulo 1 al versículo 21, porque dice lo siguiente: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En otras palabras, la primera función, la primera obra del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo es una especie de puente, una especie de conexión entre la vida del ser humano y la presencia de Dios. El Espíritu Santo nos une a usted y a mí con Dios, y a través del Espíritu Santo es que Dios nos inspira a nosotros, se revela a nosotros, nos muestra a nosotros quién es Dios. Cuando llegó el Pentecostés, comenzó la obra, ahora sí, del Espíritu Santo, pero en la iglesia. Pero ahora a nivel eclesiástico, no solo a nivel individual. Ahora vamos a Juan
capítulo 15. Recuerden, el sábado anterior lo decíamos, aquellos que no estuvieron pueden ir ahí al canal de YouTube de la iglesia y ver el programa del sábado anterior. Lo que pueden hacer es, recuerden, adelantarlo porque dura como 1 hora y media, 1 hora y 20. Usted lo adelanta hasta que llegue al sermón, si no quiere escuchar todo lo que hacemos allí. Y en Juan capítulo 15, versículo 26, decía yo el sábado anterior que Juan es uno de los que más escribió del Espíritu Santo. Dice Juan, citando a Jesús, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Es decir, que el Espíritu Santo conecta nuestro corazón con Dios para que Jesús pueda ser revelado en nuestra vida. Por eso el Espíritu Santo es un puente entre usted y yo y la presencia de Dios. Dice Profetas y Reyes, un libro escrito por Elena de White, un libro que no sé cuánto lo han leído. Si no lo ha leído, léalo. Es un libro que tiene muchas cosas para uno aprender. Está muy bonito ese libro. Y dice este libro lo siguiente, en la página 175. La transformación del carácter es para el mundo el testimonio de que Cristo mora en el creyente. Al sujetar los pensamientos y los deseos a la voluntad de Cristo, el Espíritu de Dios produce nueva vida en el hombre y el hombre interior queda renovado a la imagen de Dios. Es decir, que cuando usted y yo tenemos el Espíritu Santo y tenemos ese puente con Dios y conocemos a Jesús, porque en nuestro corazón el Espíritu Santo da testimonio de Jesús, usted y yo obligatoriamente tenemos que tener un cambio de carácter. Y recuerden que, no sé si lo saben, que carácter es diferente a temperamento. Temperamento usted lo heredó. Lo heredó de su mamá, de su papá, de su abuelo, de quien sea, pero usted heredó su temperamento. Y hay temperamentos que son enojones, otros que son más calmados, pero el carácter es aquello que usted desarrolla a través de sus experiencias, y con el carácter es que usted logra dominar su temperamento. Cuando usted tiene una conexión con Jesús, cuando usted contempla a Jesús, cuando vive con Jesús a través del Espíritu Santo, su carácter se va a parecer al de Jesús. Y si su carácter es como el de Jesús, usted va a dominar su temperamento, va a dominar su lengua, va a dominar absolutamente todo de su vida, porque su carácter es como el de Cristo. Para ello, necesitamos la comunión con el Espíritu Santo. Así que la primera obra que hace el Espíritu Santo en nuestra vida es ser esa conexión, ese puente entre nuestra mente y la presencia de Dios. La segunda obra del Espíritu Santo en nuestra vida la encontramos en Juan capítulo 16, versículo 13. Juan 16, 13 dice lo siguiente: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. La siguiente obra del Espíritu Santo en nuestra vida es que nos va a guiar a toda verdad. Y cuando habla de toda verdad, es toda verdad. Y aparte de eso, Juan 14, 26 dice lo siguiente: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea que el Espíritu Santo está ahí para enseñarnos la verdad, llevarnos a la verdad, pero también para enseñarnos sobre esa verdad y hacernos recordar todo lo que Jesús nos enseñó. Ahí es cuando usted estudia la Biblia y
por casualidad no recuerda lo que estudió, pero en el momento que usted más lo necesita es cuando el Espíritu Santo le va a poner lo que usted estudió en la mente, se le va a alumbrar la lamparita, la bombillita, y ahí va a recordar lo que usted en algún momento estudió, porque tiene al Espíritu Santo de su lado. El Espíritu Santo nos lleva a la verdad y nos enseña y nos hace recordar y nos trae a la memoria todo lo que hemos aprendido en la luz. Cuando estamos en los momentos de oscuridad, cuando todo se apaga, cuando a veces entramos en el túnel oscuro de la vida, todo lo que usted haya aprendido en la luz, cuando llegue la oscuridad, el Espíritu Santo va a jalar la cuerdita, se le enciende la bombilla y va a haber luz en medio de tanta oscuridad. Pero para eso, estudiar. Que si no estudiamos, ¿qué nos va a recordar el Espíritu Santo si no hay nada atesorado en el corazón? Así que el Espíritu Santo nos lleva a la verdad, nos enseña de la verdad, nos hace recordar lo que hemos aprendido. Dice el deseo de todas las gentes. Recuerden, les dije el sábado anterior, es la mejor biografía que usted puede leer sobre la vida de Jesús. El deseado de todas las gentes, y lo bueno es que hoy en día ya viene en audio, así que a los que casi no les gusta leer, pues lo puede escuchar. Puede escucharlo un día a la vez, un capítulo a la vez, y lo puede ir escuchando, aunque créame que es mejor leerlo. Se queda más en la mente que escucharlo. Pero cada vez se lo ponen más fácil. El Consolador es llamado el Espíritu de verdad. Su obra consiste en definir y mantener la verdad. Primero mora en el corazón como el Espíritu de verdad, y así llega a ser el Consolador. Hay consuelo y paz en la verdad, pero no se puede hallar verdadera paz ni consuelo en la mentira. O sea que el Espíritu Santo, aparte de que nos lleva a la verdad, nos consuela en esa verdad, porque la verdad al fin y al cabo se llama Jesús. Y en esa verdad somos consolados. Dice Consejo para los Maestros, otro libro, en la página 66. El Espíritu Santo viene al mundo como el representante de Cristo. No solamente habla la verdad, sino que es la verdad. El testigo fiel y verdadero. Es el gran escrutador de los corazones y conoce el carácter de todos. O sea que el Espíritu Santo, mis amados, nos conoce, sabe quiénes somos y nos lleva a la verdad siempre y cuando nosotros le permitamos trabajar en nosotros. Si le cerramos la puerta al Espíritu Santo, no nos puede guiar a la verdad. No nos puede llevar a enseñarnos, menos permitir recordar cosas que no hayamos estudiado. Quiero que me acompañen al libro de Nehemías. Nehemías está en el Antiguo Testamento. Para aquellos que no sepan, si tiene su Biblia en el teléfono, pues es más rápido. Pero si la tiene en papel y no sabe, puede ir al índice, allí le va la tabla de contenido, le va a decir dónde está. Y si no alcanza, Nehemías está después de las cartas de Samuel, de Reyes, de Crónicas. Usted por ahí va a encontrar la carta de Esdras y va a encontrar la carta de Nehemías. Y en Nehemías capítulo 9, versículo 20 dice lo siguiente. 9:20. Enviaste tu buen espíritu para enseñarles. No retiraste tu maná de su boca y agua les diste para su sed. En tiempos de Nehemías, ya el copero Nehemías, este gran hombre que ayudó tanto en la reconstrucción de Israel, Nehemías ya tenía conocimiento de que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, es el que enseña, era el que guiaba, era el que llevaba a toda verdad. Así que, amados, aparte de ser un puente, el Espíritu Santo en la vida de nosotros como creyentes nos lleva a una correcta comprensión de la verdad. La verdad en Jesús, la verdad de lo que está escrito
en la palabra de Dios, lo que está escrito en la Biblia, nos lleva a una correcta comprensión del único testimonio que nos dejó Dios escrito, que es la Biblia. ¿Qué necesitamos entonces? El Espíritu Santo. Volvamos a Juan, el Evangelio de Juan, para ver otra de las obras que hace el Espíritu Santo. Juan capítulo 16. En aquel sermón que estaba predicando Jesús. Allá en el capítulo 16, el versículo 8 al 11. Jesús nos va a decir lo siguiente. Juan capítulo 16, 8 al 11. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. O sea que otra de las labores del Espíritu Santo en nuestra vida es convencernos de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque el Espíritu Santo es el que nos va a decir qué es lo que está bien y lo que no está bien. Qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. El Espíritu Santo es el que nos va a llevar a discernir entre qué debo hacer yo en sábado. Y les pongo el ejemplo así, un ejemplo sencillo. ¿Será que yo debo ver el partido hoy en sábado o no? Es un ejemplo bobo. Que alguien puede, perdón la palabra que usé, pero que alguien puede decir, pero es un partido, ¿eso qué tiene que ver? Créame que tiene mucho que ver. Cuando usted abre la puerta y la deja abierta, el ladrón va a entrar, se va a llevar lo que encuentre. Con tan solo abrir la puerta y el ladrón es el que Jesús mismo habla al final, que aunque ya fue juzgado, sigue andando como león rugiente buscando. Así que, amados, cuando nosotros tenemos una comunión con el Espíritu Santo, cuando le hemos pedido a Dios el Espíritu Santo, Él nos va a decir que está bien y que no está bien. Nos va a guiar a convencernos de pecado, si hice bien o no hice bien. A decirnos, ya deja ese ego que tú tienes. Quita ese ego que no te hace para nada. Nunca reconoces que hiciste algo malo. Todos tienen la culpa menos tú. Y el Espíritu Santo está ahí, picando la piedrita a ver si logra convencernos de pecado. Pero cuando yo ando en el Espíritu, véanme hermanos, que Él me va a convencer de todo lo que esté mal. Y me va a guiar por todo lo que esté bien. Es más, amados, nosotros no tenemos que convencer a nadie. ¿Sabían eso? Que nosotros no tenemos que convencer a nadie. Es el Espíritu Santo el que convence, no usted y yo. Así que yo les voy a decir a los que dan estudios bíblicos, hago paréntesis, no se preocupe si la persona acepta o no a Jesús. Su labor es dar el estudio bíblico. Su labor es presentar a Jesús. Su labor es mostrarle a la persona quién es Jesús. El resto que se encargue el Espíritu Santo. Usted no se preocupe por eso. Porque si no, diríamos que el peor predicador de la historia es el chiste que siempre dicen los pastores y algunos hermanos. El peor predicador, el peor evangelista de la historia fue Noé. Noé no pudo siquiera salvar solo a su familia. No salvó a nadie más. Si fuera por eso. Así que, amados, recuerden, usted no convence a nadie. Ni se preocupe por eso. Convénzase usted mismo. Pero el Espíritu Santo es el que convence de pecado, justicia y de juicio. Dice Testimonios para la Iglesia
tomo 8, página 72. Sin la intervención divina, el hombre sería incapaz de lograr nada bueno. Dios pide que todo hombre se arrepienta. Sin embargo, el hombre ni siquiera puede arrepentirse a menos que el Espíritu Santo obre en su corazón. Así que imagínense que ni siquiera tenemos la capacidad de arrepentirnos. Tenemos la capacidad de sentir remordimiento, mas no de arrepentirnos. Porque el arrepentimiento es dejar de hacer lo malo y volver a hacer lo bueno. Es alejarnos de lo malo y comenzar a hacer lo bueno. Pero en la vida cristiana, el arrepentimiento es dejar el pecado y volver a Dios, porque el pecado es lo que nos aleja de Dios. Es decir, en la vida cristiana, el arrepentimiento es: yo estoy en pecado, me giro, dejo el pecado atrás y voy a donde está Jesús, y voy a donde está Dios, porque a través del arrepentimiento es que usted y yo nos reconciliamos con Dios. El pecado, dice la Biblia, nos separó de Dios. Cuando yo me arrepiento, se supone que si estoy arrepentido de verdad, voy donde está Dios. Y esto se logra a través de la obra del Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu Santo. La iglesia, y solo hablo de Mesquite, yo no hablo de otras, porque no sé qué pasa en las otras. Yo solo sé, y tengo que hablar por mi iglesia de Mesquite, necesitamos el Espíritu Santo. Y de urgencia lo necesita. Ahora, no piense que lo estoy diciendo por algo malo, no. Lo digo, por eso digo que no sé de otras iglesias. Yo no sé si ya lo tienen o no lo tienen. No lo digo por nada malo, para que luego no vayan a decir que el pastor está regañando. No, no estoy regañando. Lo que estoy diciendo es que sí necesitamos el Espíritu Santo. Lo necesitamos. El Espíritu Santo, la siguiente obra que hace el Espíritu Santo, y es la última de las cuales les voy a hablar en esta mañana, porque hemos visto que el Espíritu Santo es un puente que nos conecta con Dios. El Espíritu Santo es el que nos guía, el que nos enseña, nos lleva toda la verdad, y aparte de que nos lleva la verdad, nos recuerda la verdad cuando nosotros hemos estudiado la verdad. Él está para enseñarnos de la verdad, y la verdad es Jesús, la verdad es lo que está escrito en la Biblia, la verdad es la relación que yo tengo que tener con Jesús. Y recuerden, solo hay dos formas de tener una relación con Jesús: primera, estudiando la Biblia; segunda, orando. No hay más. No hay más. Estudiando la Biblia y orando, y el Espíritu Santo estará ahí para llevarnos. Luego hemos visto que el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia, de juicio. Y ahora vamos a ver que el Espíritu Santo está para equipar a la iglesia con las mejores herramientas que Él le pueda dar, para que la iglesia, usted y yo como individuos, hagamos la obra a la cual fuimos llamados, que no es otra que predicar el Evangelio. Pero aparte de predicar el Evangelio, también tenemos que trabajar en la iglesia. Porque para eso Dios formó la iglesia, para trabajar internamente y que todo lo que hagamos internamente sea expresado externamente. Vamos a ir al libro de los Jueces, capítulo 3. El libro de los Jueces es el sexto libro de la Biblia, el séptimo. Después de Deuteronomio usted se va a encontrar Josué, y después de Josué usted se va a encontrar el libro de los Jueces. En el libro de los Jueces, capítulo 3, versículo 10, dice lo siguiente. Jueces capítulo 3, versículo 10. El Espíritu de Jehová vino sobre Otoniel, quien juzgó a Israel y salió a la batalla, y Jehová entregó en sus manos a Cusán Risataim, rey de Siria, y le dio la victoria sobre Cusán Risataim. ¿Qué hizo el Espíritu Santo en Otoniel? Le dio las herramientas para hacer ¿qué? ¿Qué dice allí? Un juez en Israel.
Y los jueces eran los que mandaban en Israel, los que dirigían a Israel antes de que hubiera reyes. Jueces capítulo 6, versículo 34. Capítulo 6, 34. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Ahora, para no leer todo el capítulo, ¿quién fue Gedeón? ¿Recuerdan quién fue Gedeón? Me imagino, ¿verdad? Aquel hombre que fue llamado por Dios para luchar, para defender a Israel, y que comenzó con un ejército grandísimo, y ese ejército comenzó a diezmarse y a diezmarse y a diezmarse, hasta que quedó con 300. Estaba súper asustado que iba a hacer con 300, y Dios dice aquí que Dios le dio su Santo Espíritu para equiparlo para la victoria. Jueces capítulo 11, versículo 29. 11, 29. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y éste recorrió Galaad y Manasés. De allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Así que el espíritu de Jehová también estuvo con Jefté. Estamos hablando de pasajes del Antiguo Testamento. Vamos a ir ahora a la izquierda de su Biblia, los que tienen la Biblia en papel, por supuesto. Números capítulo 11. Números capítulo 11. Versículo 17. 11, 17. Yo descenderé y hablaré allí contigo. Tomaré del espíritu que está en ti y lo pondré en ellos, para que lleven contigo la carga del pueblo y no la lleves tú solo. Ahí es cuando Dios le está diciendo a Moisés que va a tomar del espíritu que tenía Moisés, que no era otro que el espíritu de Dios, y se lo iba a dar a los 70 ancianos que iba a escoger Moisés, para que los ancianos fueran los líderes de Israel. Y que el Espíritu Santo estuvo con Moisés. Segunda de Samuel 23:2. Segunda de Samuel está más adelantito hacia la derecha. Usted va a pasar el libro de Jueces, donde estábamos ahora. Luego va a pasar Ruth, que es un libro pequeñito que tiene 4 capítulos nada más. Luego ahí llega Samuel. Y Samuel tiene 2 cartas, tiene primera de Samuel y luego tiene segunda de Samuel. Vamos a segunda de Samuel capítulo 23, versículo 2. El Espíritu de Jehová habla por mí. Su palabra está en mi lengua. ¿Quién está hablando allí? David. O sea que David está diciendo que el Espíritu de Dios estaba en él. La Biblia nos muestra que el Espíritu de Dios estuvo con Saúl, hasta que Saúl hizo las cosas que no debía hacer y el Espíritu se apartó de él. Usted lo puede leer en 1 Samuel 10:6. El Espíritu Santo estuvo en David. Lo acabamos de leer. Y también allí en 1 Samuel 16:13 dice que estuvo con David cuando David fue ungido. Ahora vamos a ir a Éxodo capítulo 28. Éxodo capítulo 28, para aquellos que no saben, Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Yo creo que ahí no hay pérdida, ¿verdad? Génesis, después Éxodo. Capítulo 28, versículo 3. Génesis 28, 3. Y tú hablarás con todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón y así consagrarlo para que sea mi sacerdote. Capítulo 35 del mismo libro de Éxodo. Vamos a ir al capítulo 35, versículo 30 al 35. Éxodo 35, 30 al 35. Dice lo siguiente.
Entonces Moisés dijo a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, en la talla de piedras de engaste y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Ha puesto en su corazón el don de enseñar, tanto a él como a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y los ha llenado de habilidades para que hagan toda obra de arte y de invención, de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. El Espíritu Santo también da capacidades artísticas para que los hijos de Dios las pongan en funcionamiento dentro de la iglesia. Hechos capítulo 2. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Hechos es el quinto libro en el Nuevo Testamento. Usted va por los evangelios y después de Juan va a encontrar Hechos. Va a ir a capítulo 2, versículo 38. Dice Lucas lo siguiente: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando usted acepta a Jesús y decide dar testimonio de lo que ha aceptado, testimonio público a través del bautismo, que el bautismo no es otra cosa que morir al yo y nacer de nuevo, pero ahora no nazco yo, ahora nace Cristo en mí. Y cuando yo hago eso, entonces Dios me da el don del Espíritu. Y me da el don del Espíritu por una razón. Aparte de que el Espíritu me convence de pecado, me convence, me lleva al arrepentimiento. El Espíritu Santo es el que me lleva a Jesús. Si yo me dejo guiar por Él, el Espíritu Santo obra en el corazón. Aparte de eso, recibo el don del Espíritu, que no es otra cosa que la capacidad que Dios me está dando para que yo pueda recibir todos los dones del Espíritu Santo que Él considere que yo necesito para poder edificar a la iglesia. ¿Por qué el Espíritu Santo a mí, a Jan Molina, no le ha dado el don de cantar? Yo no lo sé. Yo supongo porque Él considera que hay otras personas que lo tienen que tener y no yo. No sea que mi corazón se pervierta y me vaya a cantar al mundo y no en la iglesia. Por eso quizás no me lo ha dado a mí. Pero hay otras personas que sí se los ha dado, porque Él sabe que esas personas van a estar aquí. No lo sé. Esa es la única conclusión que yo tengo. El Espíritu Santo reparte los dones a quien quiere para la edificación de la iglesia. Y eso lo podemos leer allí en Primera de Corintios capítulo 12. Acompáñenme allí. Luego más adelante tendremos un sermón, un tema, un estudio dedicado solo a los dones de Dios o a los dones del Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 12, versículos 7 al 11, dice la Escritura: pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para el bien de todos. A uno es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea que el Espíritu Santo le da a la iglesia el don o los dones que la iglesia necesita en ese momento. El Espíritu lo hace. Y esto no es una lista que tiene que ser lo que hay ahí, porque hay muchos dones que
que no están en esta lista. Pero recuerden que el Espíritu Santo da los dones a la iglesia para equiparla con un solo objetivo, es la predicación del Evangelio. Que cuando usted canta en la iglesia, está predicando el Evangelio. No se está alabando a sí mismo, ni busca el aplauso del público. Es para predicar el Evangelio. Lo mismo el que trabaja en el sonido, si Dios le da la capacidad del sonido, de trabajar allá arriba, es pensando para que se predique el Evangelio. ¿Y cómo yo predico el Evangelio estando en el sonido? Buscando que todo lo que yo haga allá, y pongo el ejemplo del sonido que quizás es el que menos uno piensa, que todo lo que yo haga allá, todo el video, todo el sonido, todo lo que yo hago, sea de bendición para los que están acá en el templo. Cuando yo pongo mis dones a trabajar por la bendición de los demás, estoy predicando el Evangelio. Que todo lo que hagamos, en inglés usan la palabra de tener intención. Todo lo que hagamos sea con la intención de predicar el Evangelio, de ser bendición a los que están aquí. Cuando yo soy diácono o soy diaconisa, en mi mente tengo que tener en cuenta que lo que yo estoy haciendo no es para mí, es para ser de bendición a los que pertenecen a la iglesia. Cuando yo predico, no es para, ay, qué bonito predica el pastor, uy, sabe mucho de profecía, uy, qué buen evangelista es, uy, cómo sabe de salud. Es para ser de bendición al que está escuchando. Cuando tengo la intención de ser de bendición, estoy predicando el Evangelio. Y cuando predico el Evangelio, es que estoy poniendo mis dones a funcionar para la causa de Dios. Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos 1:8, el primer capítulo de Hechos. Resulta que Jesús ya se iba a ir. Había pasado 40 días en la tierra. Había estado con sus discípulos compartiendo con él. Y ya se preparaba para ir al cielo. Y ellos le preguntan en el versículo 6, ellos le están diciendo, ¿cuándo vas a restaurar el reino de Israel? Y le hacen esa pregunta del reino porque estaban preocupados de que Israel fuera otra vez próspero. Y Jesús les dice, a ustedes no les toca saber el tiempo, ni las sazones, ni las ocasiones. Pero dice Jesús a sus discípulos en el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y lo último de la tierra, cuando Jesús dijo eso, incluía Mesquite, Forney, Dallas, Seagoville, Sunnyvale, donde usted viva, incluía su trabajo, incluía la gente que lo rodea, incluía su familia, incluía su iglesia, porque recibiréis el Espíritu Santo y tendréis poder para que sean testigos de mí. Para ser testigos de Jesús, lo único que hay que hacer es testificar. ¿Y cómo testifico de Jesús? No solo a través de mi palabra, sino a través de mis acciones. ¿Quién soy yo? ¿Qué hago? ¿Cómo me comporto? ¿Cómo me expreso? ¿Cómo miro a la gente? ¿Hablo de Jesús y los miro con desprecio? ¿Hablo de Jesús y les contesto cuando me dicen algo con 2 piedras en la mano? Hay gente así, ¿verdad? Parece que tuvieran un gatillo ya listo para disparar cuando les dicen algo. ¿Eso es ser testigo de Jesús? No. Ustedes saben qué es ser testigo de Jesús. Es ser como Jesús. Termino con esto. En Hechos capítulo 1, en Hechos 19:2. En Hechos capítulo 19, resulta que se acercan donde Pablo unos discípulos. Y aparentemente eran discípulos de Juan el Bautista. Y ellos habían escuchado a Juan el Bautista
Y entonces están escuchando a Pablo, que Pablo predica de un tal Jesús para arrepentimiento de pecados, de un tal Jesús que es el Mesías, que es el que salva. Y entonces los discípulos se acercan a él y Pablo les pregunta lo siguiente: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron: ni siquiera sabíamos o habíamos oído, que hubiera Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Y yo le pregunto a la iglesia de Mezquita en esta mañana, los que están reunidos, ¿recibieron el Espíritu Santo? ¿Han recibido el Espíritu Santo? Si no ha recibido el Espíritu Santo, ¿qué tiene que hacer para recibirlo? ¿No se ha bautizado? Bautizarse. Y si se bautizó y no lo ha recibido, ¿rebautizarse? O ir de rodillas y pedirle a Dios que le dé el Espíritu. Amados, necesitamos, diría Eliseo, una doble porción del Espíritu. Para que el Espíritu me convenza de pecado, el Espíritu me lleve a la justicia que es Jesús, el Espíritu Santo me lleve al juicio y ver que Satanás es un enemigo derrotado y que en Jesús está la victoria. Para que el Espíritu Santo descienda sobre la iglesia y nos pueda otorgar el don, que es equiparnos con las mejores herramientas para que sirvamos dentro de la iglesia.